Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos teniendo dificultades con el audio, pero ya está, ya lo resolvimos. Que el Señor les bendiga y esperemos que haya apartado este tiempo para poder escuchar de su palabra, para poder pasar un momento con Él. Y esto que estamos haciendo de poner los cantos antes de iniciar el servicio es para que, aunque no haya alabanza en vivo, tenga un momento para adorar ahí en su casa. Y esperemos que este tiempo que está pasando sea de bendición para su vida, porque en estos momentos es cuando las personas buscan más de Dios, y esperemos que ese sea el caso en su vida, en su familia, que estén buscando más de Dios y que se relacionen más con su familia. En la actualidad y en estos momentos muchas familias están teniendo problemas por lo mismo de que no estaban acostumbradas a estar juntas. Esperemos no sea el caso en sus vidas. Y muchos niños están sufriendo de violencia por lo mismo, por todo este estrés que está trayendo esta enfermedad y por todo lo que está pasando. Esperemos no sea el caso de usted, que en cambio usted esté buscando más de Dios, esté relacionando mejor con su pareja, con sus hijos, y les damos las gracias porque están aquí. Y antes de empezar con este servicio, el servicio de resurrección, que estamos recordando que Jesús resucitó, que Jesús vino y murió por nosotros, por nuestros pecados, pero también resucitó. Y antes de empezar con la predicación del día de hoy, vamos a elevar una oración a Dios para que sea Él el que hable el día de hoy. Ahí donde quiera que usted esté, incline su rostro y pídale a Dios que sea Él el que hable, que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para poder escuchar de su palabra. Bendito y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, a morir por nosotros, Señor, a morir por nuestros pecados, a librarnos de esa ira venidera, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das esa libertad, Señor, de poder buscarte, Señor, libremente en este país, Señor. De que tú, Señor, nos das esa libertad, Señor, de poder buscarte en tu casa, en nuestra casa, Señor. Que tenemos esa libertad, Señor, de poder portar una Biblia, Señor, y escudriñar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Que aunque no estamos reunidos, Señor, estamos escuchando de tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que están en sus casas, Señor, que tú seas bendiciendo su hogar, Señor, que tú seas bendiciendo su familia, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú traigas a personas que escuchen tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú muevas el corazón de las personas, Señor, para que puedan escucharte, Señor, y que te puedan aceptar, Señor, como su Señor y su Salvador, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés el día de hoy, Señor, con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces nos preguntamos cómo podremos estar seguros de que el cristianismo es la religión verdadera. No sé si ustedes se han cuestionado o sus amigos o sus compañeros se cuestionan o le han cuestionado sobre eso. ¿Cómo sabremos que el cristianismo es la religión verdadera? Sabemos que en el mundo existen muchas religiones, y estas religiones tienen muchos seguidores. Y cada uno de esos seguidores piensan lo mismo que nosotros, que su religión es la religión verdadera. Vemos que dicen, mi religión es la religión verdadera.
Si hubiéramos nacido en un país donde el cristianismo no fuera la religión predominante, seguramente también pensaríamos de la religión que estuviéramos profesando. Sería la verdadera a comparación de las demás. Pero ¿qué hace diferente al cristianismo a comparación de las demás religiones? Simplemente lo que estamos celebrando el día de hoy, la resurrección. La resurrección de Cristo, esto es lo que separa al cristianismo de todas las religiones del mundo. Mahoma está muerto, Confucio está muerto, Buda está muerto, y todos estos filósofos que han hablado sobre Dios y que ellos son la religión verdadera, todos esos profetas o todas esas personas están muertas, están en sus tumbas. Pero los cristianos creemos que Jesús es el Hijo del Dios encarnado, que murió por los pecados para darnos vida, y Él está vivo. Cristo está vivo. Nosotros creemos en Jesús porque su tumba está vacía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De que Cristo murió, pero vamos a estar viendo que al tercer día resucitó. De no haber sido por la resurrección, no habría cristianismo. La muerte de Cristo habría sido como cualquier otra muerte, el final de una vida desperdiciada. Eso es lo que vemos ahí en 1 Corintios, capítulo 15. Ahí en Corintios vemos que algunos miembros de la iglesia de Corinto estaban influenciados por la filosofía griega, que decían que las personas morían y ahí se acababa la vida. Sin embargo, Pablo les dice a partir del versículo 13 que si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. No tendría sentido predicar que Cristo es Dios si Cristo no hubiera resucitado. Y vamos a estar viendo que Cristo fue la primicia de los que mueren. Nosotros en algún momento también vamos a resucitar. No habría perdón de pecados si Cristo no hubiera resucitado. Cristo murió por nuestros pecados, pero vamos a estar viendo que la resurrección es eso que Dios dijo que había aceptado el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y todos aquellos que murieron confiando en Jesús, si Cristo no hubiera resucitado, y todos aquellos que murieron confiando en Jesús, en realidad estarían muertos como cualquier otro. Pablo les hace ver que en una cosa está conectada con la otra. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene ningún sentido. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Era lo que Pablo les decía a la iglesia de Corinto, porque tenían esta creencia de que, pues influenciados por la cultura griega, tenían esa creencia de que las personas no podían resucitar. Que ¿cómo es posible que en una iglesia cristiana algunos estuvieran dudando o negando la doctrina de la resurrección? Y esto es a causa del trasfondo cultural. Estaban influenciados por esta cultura, la cultura griega, por pensadores como Platón, Aristóteles, todos esos pensadores griegos. Y en la cultura griega la resurrección corporal era una doctrina absurda porque implicaría volver a encerrar el alma en su antigua prisión.
Sin embargo, nosotros como cristianos creemos que Cristo resucitó y resucitó corporalmente. La resurrección de los muertos es una doctrina esencial. Y esto ya lo estuvimos viendo en estos domingos pasados. El pastor Josué predicó sobre esto, sobre la resurrección. Y nosotros la tenemos como una doctrina esencial. No se puede ser cristiano y negar la doctrina de la resurrección. Es algo absurdo decir que somos cristianos, pero no creer en que Cristo resucitó. La resurrección es uno de los eventos más importantes en la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 1 al 4 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ahí quiero hacerles una pregunta. ¿Qué interesa más, la muerte de Cristo o la resurrección de Cristo? ¿Qué es lo que importa más? Las dos cosas. Sin una no puede haber otra. La Biblia dice que sin resurrección vana es nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, pues entonces sería absurdo predicar sobre la resurrección de los muertos o de todo eso. Y quiero que me acompañen ahí en Lucas 24, 1 al 12. Y es la porción de la Biblia que vamos a estar viendo sobre la resurrección. Lucas 24, versículo 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecieron locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y miró dentro, y vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cuando el telón cayó ese viernes, antes del día de reposo, la oscuridad de la crucifixión cayó sobre toda la tierra. Imagínense estar en ese momento cuando, en el transcurso de todo ese día, cuando Cristo es golpeado y va camino al Gólgota con la cruz cargando, y todo lo que estaba pasando. Imagínense los seguidores de Jesús, cómo se sintieron, y aún más cuando pues Cristo es crucificado, cuando Él da esas últimas frases y cuando dice consumado es. ¿Cómo se sintieron los apóstoles o los seguidores de Jesús cuando todo eso pasó? La oscuridad de la crucifixión cayó sobre toda la tierra.
Los corazones de los seguidores de Jesús estaban despedazados. Imagínense que ellos esperaban pues un Salvador, y un Salvador que libertaría al pueblo de Israel de las manos de los romanos. Pero en cambio de eso, pues Cristo muere crucificado, y esa era una de las muertes más dolorosas para las personas. Se le exhibió como a un ladrón, se le exhibió para que todos vieran lo que podían pasar, lo que podrían sufrir. Las palabras de los dos hombres en el camino de Emaús resumen el estado de su espíritu. Allí en Lucas, en el mismo capítulo 24, estos dos hombres van conversando entre ellos y diciendo: pero nosotros esperábamos que Él fuera quien habría de redimir a Israel. Obviamente sus esperanzas habían quedado destruidas al ver todo lo que había pasado con Jesús. Todos los seguidores pues estaban destrozados con lo que había pasado con Jesús. Pedro y Juan y los demás discípulos y seguidores de Jesús están pasando por la experiencia del sábado. Imagínense, después de que Cristo es crucificado, cuando lo bajan de la cruz, lo meten a la tumba, ¿qué pasó en las mentes de los discípulos el sábado? Seguramente fue el sábado más largo de su historia. Han perdido todo por lo que habían vivido. Sus esperanzas no estaban lastimadas, estaban destruidas. Sus sueños no estaban rotos, estaban totalmente destrozados. No vemos que lo dice en la Biblia, pero quizás lo pensaron. Jesús está muerto. Todo lo que pensábamos que era verdad, no lo es. Aprenderemos más adelante que no creían. Cuando pasó la muerte de Jesús ese viernes y en las horas del sábado, ellos no creían que Jesús les había hablado sobre eso. O no creían, o no habían puesto atención, o pensaban que simplemente era una metáfora. Imagínense qué es lo que pensaron cuando Jesús fue apresado en ese momento. ¿Qué pasó? Todos los discípulos y los seguidores se alejaron de Jesús. Solo dos estuvieron ahí con él. Vemos que uno lo seguía de lejos, incluso lo negó cuando le dijeron que él era seguidor de Jesús, y dijo que él no era. Pero pues Pedro siguió a lo que pasaba con Jesús de lejos. Otro estuvo ahí con él hasta el momento de su crucifixión. Vemos que Juan está ahí en el momento cuando lo crucifican, y vemos que Jesús se preocupa por su mamá y le dice a Juan: he ahí tu madre, y a María le dice: he ahí tu hijo. Y ya cuando pasó todo eso, pues vemos que otra vez se juntan los discípulos en el aposento alto y seguramente han de haber estado conversando sobre todo lo que pasó, pensando una y otra vez todo eso que pasó. Los corazones de los amigos íntimos de Jesús estaban destrozados. No tenían esperanza de que algo nuevo sucediera, pero les esperaba una sorpresa. Algo estaba a punto de suceder que les va a cambiar sus vidas para siempre y va a cambiar al mundo para siempre. Lucas nos relata en el pasaje que leímos, empieza contándonos la experiencia de la tumba vacía. Nos habla de algunas mujeres que visitaron la tumba. Nos dice que muy de temprano, de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies que habían preparado. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres
con ellas. Vemos a estas mujeres camino a la tumba. Sus corazones no estaban contentos, sino tristes. Habían perdido a su maestro. No están yendo a una celebración, sino están llevando estas especies para embalsamar al cadáver de su Señor. Estas especies se ponían en las telas para que el cuerpo para que no oliera tanto. Estaban llenas de pena y de tristeza. Imagínense ese camino hacia la tumba que iban platicando, cómo iban. Ellas habían sido las últimas en la cruz cuando Jesús murió. Hasta donde ellas lo saben, nada había cambiado. Ellas habían visto dónde se había puesto el cuerpo de Jesús. Su Señor estaba en la tumba. Es conmovedor verlas llegando a la tumba del que amaron, llevando sus especias. Las llevaron como muestra de su amor a su maestro muerto. Y vemos que todavía lo amaban. Las cosas que habían esperado estaban destruidas, pero su amor a Jesús no estaban destruidas. A Jesús lo habían derrotado y lo habían matado, pero el amor de estas mujeres no murió con él. ¿Y qué podemos aprender de estas mujeres? Que estas mujeres vieron todo lo que pasó con Jesús, vieron el mismo instante en que lo crucificaron y el mismo instante donde Jesús dijo sus últimas palabras, pero a pesar de ver sus esperanzas destruidas, aún así tenían ese mismo amor por Jesús. A pesar de todo lo que había pasado Jesús, todo lo que había sufrido, y que quizás su esperanza de ver a Israel libre, se había ido con Jesús. Quizás nosotros estemos trabajando para Dios de alguna u otra forma. Muchas veces nos cansamos, nos desanimamos porque quizás no vemos resultados. Todos los pastores, los líderes, los siervos de Dios, llegan esos momentos en que nos desanimamos o nos cansamos. Quizás nos desanimamos porque vemos apatía en las personas que no aprecian lo que muchas veces se hacen. Pero debemos de tener siempre presente que todo lo que hacemos, todo esfuerzo que ponemos, todo tiempo que gastamos, todo lo que hacemos es para el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón para Dios. Todo lo que hacemos es por amor a Dios. Y esto siempre lo debemos de tener en nuestros corazones y en nuestra mente. Todo lo que hacemos es para Dios. Quizás no vamos a ver resultados en un instante o de un día para otro, pero poco a poco Dios va a ir tocando el corazón de las personas. Y si no llega a pasar, nosotros dimos lo mejor de nosotros. Pero todo lo debemos de hacer por amor a Dios. A pesar de que en varias ocasiones Jesús le había hablado a sus discípulos y a sus seguidores acerca de la resurrección, ellas y ellos no lo creyeron, no lo comprendieron o sencillamente pasó por sus cabezas y no pusieron atención. Jesús una y otra vez les habla sobre su muerte, pero les dice que va a resucitar al tercer día. Pero vemos que no lo creyeron, no pusieron atención porque estas mujeres al tercer día iban a poner esas especies al cuerpo de Jesús. Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Vemos que Jesús les habla sobre todo lo que va a pasar.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vemos que Jesús les habla sobre su muerte, sobre su resurrección. Otro pasaje lo vemos ahí en Mateo 26, 31 al 32. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué pasó? Cuando apresaron a Jesús, pues los discípulos se dispersaron. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Vemos que Jesús otra vez les habla sobre su muerte y sobre su resurrección. Otra lo vemos en Juan 2, 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Veamos que estas mujeres iban a poner estas especies aromáticas en el cadáver de su Señor, porque pensaban que este era el final de él. Su fe les había fallado, pero su amor todavía estaba fuerte. Cuando estas mujeres llegaron a la tumba, descubrieron que la piedra estaba removida y la tumba estaba vacía. Vemos que cuando iban camino a la tumba, iban pensando cómo iban a quitar esa piedra que estaba puesta en la entrada. Pero cuando llegaron, la piedra ya había sido quitada. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Los arqueólogos y los que estudian los tiempos antiguos dicen que el Señor Jesús fue puesto en una tumba hecha en la roca, y se usó una piedra grande que tapara la entrada de la tumba, y así proteger los restos que estaban dentro, sobre todo los animales salvajes. Las tumbas de los ricos de aquella época se hacía cavando una pequeña cueva a manera de habitación en algún monte. Entonces conseguían una piedra enorme de forma de rueda sobre un riel, con algo de inclinación para cuando quitaran la cuña que la detenía, rodara por sí sola y tapara la entrada. Y estas personas dicen que pues, se necesitaban unos 20 hombres para poder mover esta piedra, que tenía una altura de 1,5 metros y que probablemente pesaba más de 1 tonelada. Por eso es que estas mujeres iban pensando de que quién les iba a ayudar a remover esa piedra. Ese día, cuando llegaron a la tumba, esas mujeres estaban viendo hacia la tumba. La piedra no solo había sido movida arriba sobre la ranura, sino que dice que la piedra había sido removida y estaba en otro lugar. Esto causó una gran impresión para las mujeres, más aún cuando miraron dentro de la tumba y no ven el cuerpo de Jesús. Pero ¿por qué fue removida esta piedra? Muchos dirán que para que Jesús saliera, pero Jesús no necesitaba quitar esa piedra para poder salir. La piedra fue quitada para que la gente pudiera ver dentro. Cuando llegaron ahí, miraron dentro y la tumba estaba vacía. Que la tumba estuviera vacía es nuestra afirmación y nadie ha podido comprobar lo contrario. Nadie ha podido comprobar lo contrario de que Cristo resucitó. Los judíos de aquella época no lo pudieron negar. Los romanos querían que esto se terminara y todo este fue un momento bochornoso para el gobierno de Poncio Pilato. Los principales sacerdotes y los fariseos vemos que fueron ante Poncio Pilato porque sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y estos principales sacerdotes y los fariseos pues no querían que los discípulos fueran y se robaran el cuerpo, y fueron
con Poncio Pilato para que pusiera pues a unas personas que cuidaran, y aparte de eso pusieron un sello. Entonces si iban los discípulos, pues iban a ver ese sello roto y pues iban a saber que fueron los discípulos, y aparte iban a estar esta guardia. La magnitud de este hecho se halla en que este acontecimiento sucedió en Jerusalén, y no en algún pueblito perdido en alguna parte, sino el centro donde estaba ocurriendo todo este alboroto. Jesús fue sepultado fuera de la ciudad, y su tumba vacía estaba a una corta distancia de cualquiera que viviera en la ciudad pudiera ir caminando. Jesucristo estaba vivo y los apóstoles fueron testigos de este hecho. Nadie pudo hacer nada para refutar este hecho. Se han hecho estudios y han querido desmentirlo, pero nadie ha podido. Es uno de los eventos más atestiguados de la historia. La resurrección es una verdad. Todos nosotros creemos que Cristo resucitó. Si la tumba no hubiera estado vacía, el mensaje de la resurrección y el evangelio se habría detenido en ese mismo instante. La tumba está vacía porque nuestro Señor triunfó sobre la muerte y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando las mujeres vieron hacia adentro de la tumba vacía, no estaban preparadas para lo que iba a pasar. A la experiencia de la tumba vacía le siguió una explicación acerca de la tumba vacía. Vemos ahí en Lucas 24:4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Dios mandó a algunos ángeles para asegurarse que todo iría bien para los que vinieran a ver la tumba vacía. ¿Y qué les dijeron estos ángeles? Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Cristo resucitó de entre los muertos. Las tumbas más famosas de todo el mundo son famosas por los cadáveres que contienen, mientras que la tumba de Jesús es famosa por lo que no contiene. Estaba vacía ese primer domingo de resurrección. Y aún está vacía. Este vacío es un recordatorio constante del primer mensaje de los ángeles hacia las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Y qué pasa cuando estos ángeles les dan este mensaje a las mujeres? Vemos que despierta la memoria de las mujeres, recordándoles que esto es algo de que Jesús les había dicho, que iba a resucitar. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de estas palabras. Ellas habían ya escuchado que Jesús había dicho que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Quizás no lo entendieron, quizás no pusieron atención, quizás pensaron que era una metáfora, quizás no le tomaron importancia. Y vemos que Jesús narra la historia de Jonás ahí en Mateo 12, 39 al 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús lo había mencionado una y otra vez, se los había mencionado a sus discípulos y a sus seguidores. Sin embargo, estos discípulos que anduvieron ese tiempo con Jesús no entendían que Él iba a resucitar. No fue sino hasta ese primer domingo de resurrección cuando las mujeres acababan de tener la experiencia de la tumba vacía, cuando esas palabras empezaron a inundar de nuevo su mente.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Volviendo del sepulcro, las mujeres empezaron a declarar la resurrección de Jesús a los 11 y a todos los demás. Vemos que las mujeres desempeñaron una parte importante en la primera presentación del Evangelio. El Evangelio y el cristianismo han elevado el respeto y el nivel para todas las mujeres en todo el mundo, a donde quiera que ha llegado. El cristianismo ha elevado el respeto y el amor hacia todas esas mujeres del mundo. Y todos nosotros debemos de dar gracias a Dios por todas esas mujeres santas que le han dado a la iglesia cristiana y que le ha dado a nuestra iglesia, y que continúan predicando el Evangelio según Dios les da la oportunidad de la influencia. Que vemos en todas las iglesias, la mayoría son mujeres, hay muy pocos hombres, pero pues Dios les ha dado ese poder de influencia. A veces son ellas las que comparten más, las que comparten el Evangelio más, y por todo eso le debemos de dar gracias a Dios, porque son parte importante para nuestra iglesia y para la iglesia de Cristo. Después que las mujeres declararon la resurrección de Cristo, vemos la incredulidad de los discípulos. Vemos que dice que los discípulos no lo creyeron. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. No todos lo tomaron como locura. Hubo 2 que creyeron y fueron corriendo hacia la tumba. Y en Marcos 16:7 vemos que, en este libro de Marcos, vemos que los ángeles les dicen a las mujeres: vayan y díganle a los apóstoles y a Pedro. Pedro fue uno de los que sí creyó, y el otro fue Juan. Pedro y Juan corren hacia la tumba. La iglesia primitiva corría a todas las partes. Nosotros nos metemos en nuestros carros, en nuestros pensamientos, y no queremos hacer nada, nos queremos quedar sentados en la iglesia, no queremos servir, no queremos hacer nada. A veces nos quejamos por el sol, cuando hay estas campañas de evangelismo, ¿qué hacemos? Pues no queremos ir porque está haciendo sol, porque está frío. Sin embargo, vemos que en la iglesia primitiva pues hacían muchas cosas y pasaban por muchas cosas. Vemos la intensidad de Pedro de ver la verdad sobre el Cristo resucitado. Pedro no fue a la tumba solo, fue con Juan. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo, refiriéndose a Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Vemos que Juan llega primero y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y todo acomodado. ¿Qué fue lo que Juan vio dentro de esa tumba vacía? ¿Qué fue lo que transformó su vida? En los días cuando murió Jesús, se envolvían los cadáveres con muchas capas de tela, casi como una momia, y ponían especies entre capa y capa alrededor de sus piernas y alrededor de su torso y de sus brazos. Cuando Pedro y Juan miraron dentro de la tumba, todavía vieron los lienzos con forma humana, pero un poco hundida en el área del pecho. Vieron que el cuerpo no estaba ahí, pero vieron la figura de un cuerpo en los lienzos.
vieron el sudario que estuvo alrededor de la cabeza, doblado y puesto aparte. ¿Y qué significa este lienzo? El lienzo doblado era una tradición judía de la época. Tiene que ver con una dinámica diaria entre el amo y el siervo. Cuando el amo preparaba la mesa para su señor, este siervo no podía entrar cuando el señor estuviera comiendo. Por eso se quedaba viendo para cuando el amo terminara. Si el amo hacía el lienzo, bola y quedaba arrugado, quería decir que había terminado y ya podía entrar a recoger la mesa. Pero si el amo se levantaba y dejaba el lienzo doblado al lado del plato, el siervo no osaría tocar aún la mesa, porque el lienzo doblado quería decir, volveré. El sudario o lienzo doblado lo entendió Juan, el maestro volverá. Por eso no entró al sepulcro. Respetando esta costumbre tradicional, Jesús estaba diciendo a sus discípulos que Él regresaba pronto y con un mensaje nuevo, lleno de poder de la resurrección, un mensaje de vida nueva. Y ahí mismo, en esos días, pues Jesús regresó y estuvo con sus discípulos, pero nosotros sabemos que Cristo va a venir por segunda vez a esta tierra, va a poner sus pies sobre esta tierra. La Biblia dice que cuando Juan vio eso, se dio cuenta de que esto no era posible a menos que hubiera sido un milagro. Y desde ese momento en adelante creyó. Pedro no creyó en ese momento, sino que solo vio esas cosas y se maravilló. Así son muchos hoy en día, piensan en la resurrección y se maravillan, se quedan perplejos, pero si usted entiende la verdad de la resurrección, como lo hizo Juan, creerá. Porque si Dios nos dijo que Jesús iba a volver de la tumba victorioso sobre la muerte, cumplió su promesa ese día. Entonces es a Él al que debemos oír, porque se nos dice que solo en Él hay salvación. Solo Jesús es el medio para esa salvación. Jesús entregó su vida, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Y lo hizo una vez y para siempre. Cuando somos salvos una vez y para siempre. Creemos de todo corazón que nuestra vida está comprometida a la propagación del Evangelio, el Cristo resucitado. Nosotros predicamos que Cristo murió en la cruz y también predicamos que Cristo resucitó. Solo Él puede cambiar vidas, solo Él puede cambiar hábitos, solo Él puede cambiar actitudes, solo Él puede cambiar nuestra vida. Él puede cambiar nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestras parejas, nuestra relación con nuestros hijos. Cuando pensamos en la resurrección en términos de nuestra propia vida, pensamos, mi pasado ha sido perdonado. Cristo murió por nuestros pecados. Dios ha perdonado mi pecado pasado, mi pecado presente y mi pecado futuro. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si todo lo que supiéramos fuera que Jesús murió en esa cruz y eso fue todo, no tendríamos salvación. Porque no sabríamos que lo que hizo en esa cruz fue aceptable para Dios. Pero cuando salió de la tumba es como si Dios nos mandara un recibo diciendo, pagado por completo, sacrificio aceptado, la muerte conquistada. Si pones tu fe en mi Hijo, puede perdonar todo tu pecado. Todos somos pecadores, pero somos pecadores perdonados mediante lo que hizo Jesús en la cruz. Es eficaz porque Él lo demostró con la resurrección. No solo es pasado, sino que es una verdad presente. Él vive en nuestros corazones mediante su Espíritu.
Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios no está muerto. Jesús se hizo hombre, entregó su vida para salvarnos. Y no solo eso, sino que Él resucitó y ahora mismo está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Vemos que aún en estos momentos Jesús se preocupa por nosotros. Está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y pidiendo por nosotros. Debemos de tener fe en nuestro futuro. Dios tiene un buen futuro para cada uno de nosotros. Confiamos y creemos en su soberanía, y todo lo que hace es bueno y perfecto. A pesar de que todo se ve oscura hacia el futuro, confiamos en Dios y sabemos que Él va a proveer en todos los sentidos. Dios va a proveer. Dios es el que nos va a ayudar. Podemos morir en cualquier momento, pero tenemos la seguridad que estaremos ante la presencia de Dios por la muerte de Jesús. Nos llevará al cielo a vivir con Él por la eternidad. Cuando Jesús salió de la tumba, representó las primicias de los que durmieron. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo al Antiguo Testamento, cuando el agricultor levantaba la primera cosecha, la traía ante Dios, y eso representaba una garantía que Dios bendeciría el resto de su cosecha, y que al final Él tuviera eso para ofrecer. Jesús es el primero en conquistar la muerte, y es la garantía que nosotros vamos a experimentar lo mismo. Jesús dijo: si creen en mí, vivirán. Yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Cristo es que tenemos una vida en Cristo. El lema de esta iglesia es: experimenta una vida nueva en Cristo. Hemos nacido de nuevo, y eso es solo una vez y para siempre. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Solo podemos ser justificados mediante la sangre de Cristo. Cristo vino a morir por nuestros pecados, derramó su sangre, hizo este sacrificio y lo hizo una sola vez y para siempre. Y ya para terminar, la realidad es que la resurrección de Cristo es el epicentro de la fe. Nuestra fe está basada en eso, en la resurrección de Cristo. Y es por eso que siempre debemos tener muy en mente que la resurrección de Cristo no es una creencia que surgió en la iglesia, sino que es lo que le da vida a la iglesia, la resurrección de Cristo. Y es por eso que hoy no celebramos el día de la resurrección de nuestro Rey y Salvador, sino que celebramos el día que la tumba fue hallada vacía. Pero existe aún más.
¿qué tenemos que hacer? La palabra dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas, a los 11 y a todos los demás. Estas mujeres sintieron un gran gozo al descubrir el sepulcro vacío. Su gozo fue tan grande que ellas no pudieron detenerse. Ellas salieron corriendo de ese lugar para anunciar que Cristo había resucitado. Mateo 28:8 dice, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Siente usted ese gozo en el día de hoy? ¿Siente usted ese gozo el día de hoy? No creo que no exista un creyente que no se goce en la resurrección de Cristo. ¿Por qué sentimos ese gozo? Sentimos ese gozo porque la resurrección de Cristo nos garantiza vida eterna. Así que celebramos hoy con gran gozo, no el día de la resurrección, sino la resurrección de Cristo. Cristo regresó de la muerte y fue esa garantía de que Dios había aceptado ese sacrificio. Celebramos hoy con gran gozo la victoria que Él solo pudo obtener. Celebramos hoy y recordamos siempre que Cristo vive en nuestros corazones. Y eso es lo que recordamos el día de hoy, que Cristo regresó de entre los muertos para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Recordamos que Cristo murió por cada uno de nosotros. ¿Y qué le dijeron los ángeles a estas mujeres? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Le damos las gracias a Dios porque mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y Dios no está muerto, Cristo vive en nuestros corazones. Y démosle gracias ahí, donde quiera que usted esté, por ese sacrificio que hizo Jesús. Porque gracias a Él somos perdonados, tenemos una vida nueva y somos justificados. Somos librados de esa ira que va a venir sobre esta tierra. Inclina el rostro ahí donde esté y vamos a darle gracias a Dios por la palabra del día de hoy y porque Él resucitó. Si tienen alguna petición de oración, la pueden mandar para poder orar por ella. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor, a hacer ese sacrificio, Señor, vivo, Señor, a derramar su sangre, Señor, para librarnos de la muerte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún sin conocernos, Señor, tú muriste por nosotros. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos elegiste, Señor, antes de la fundación de este mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que ese gozo, Señor, que hubo en estas mujeres, Señor, ese amor, Señor, que tuvieron, Señor, para ir, Señor, y poner esas especies, Señor, a pesar de que sus esperanzas estaban destruidas, Señor, tu amor, Señor, aún seguía en ellas, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas ese mismo amor, Señor, en nosotros, Señor, que a pesar de que veamos, Señor, de que no veamos, Señor, cambios, Señor, de que no veamos, Señor, que las personas se interesen por lo que hacemos, Señor, que pongas ese amor, Señor, para todo lo que hacemos, Señor, sea para ti, Señor. Todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos de corazón, Señor, hacia ti, Señor, no esperando, Señor, nada de los hombres, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos vas a recompensar, Señor, en el cielo, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi salvación. Te doy gracias, Señor, por la salvación de mi esposa, Señor.
y la salvación de cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, por nuestra iglesia, Señor, Vida Nueva, Señor. Te pido, Señor, que sigas sosteniendo, Señor, esta iglesia, Señor, que sigas sosteniendo a los pastores, Señor, que les sigas dando sabiduría y entendimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los siervos, los líderes de esta iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, sus vidas, Señor. En estos tiempos, Señor, te pedimos, Señor, que tú proveas, Señor, lo necesario para cada una de sus familias, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú seas proveyendo, Señor, ese alimento, Señor, ese trabajo, Señor. Que tú bendigas, Señor, su entrada y su salida, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los líderes de esta iglesia, Señor. Te pido, Señor, que sigas poniendo el querer como el hacer en su vida, Señor. Que te sigan sirviendo, Señor, de corazón, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú viniste a morir, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de Melissa, Señor, por su familia, Señor, porque sabemos, Señor, y confiamos, Señor, que tú estás obrando, Señor, en medio de todo eso que está pasando, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas tocando sus corazones, Señor. Te pedimos, Señor, por la hermana Marta, Señor, por su familia, Señor, por sus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que toque sus corazones, Señor, que toque sus vidas, Señor, y que estos mensajes, Señor, que ellos están escuchando, Señor, sean de bendición para su vida, Señor, que vuelvan su rostro hacia ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestra hermana Marisela, Señor, y por el amor a través de tu muerte, Señor, por la resurrección, Señor. Te damos gracias, Señor, por sus hijos, Señor, que te sirven, Señor. Te pedimos, Señor, también por su hijo Ever, Señor, que contestes la oración, que contestaste la oración, Señor, de ver a su hijo, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso, Señor. Sabemos, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, nuestras súplicas, Señor, pero todo es a tu tiempo, Señor. Te damos, Señor, gracias, Señor, por la familia, Señor, del pastor Ricardo, Señor, de Bere, Señor, de Nicole, Señor, y por ese niño que viene en camino, Señor, que tú seas, Señor, tocando su cuerpo, Señor, para que tú sigas obrando, Señor, en sus vidas, Señor, en su matrimonio, Señor, en su ministerio, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con ellos, Señor, que tú les sigas dando esa sabiduría y ese entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que está pasando, Señor, esté tocando el corazón de esas personas que aún no te conocen, Señor, para que vengan al arrepentimiento, Señor, y te reconozcan, Señor, a ti, Señor, como su Señor y Salvador, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Josué, Señor, de la hermana Piquita, Señor. Sigue obrando en su cuerpo, Señor, sigue obrando en sus vidas, Señor. Sigue obrando, Señor, en sus ministerios, Señor. Gracias, Señor, porque tú pusiste, Señor, ese deseo, Señor, de abrir esta iglesia, Señor. Damos gracias, Señor, porque ha sido, Señor, de bendición para nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, que tú estés con ellos, Señor. Que tú seas bendiciéndolos, Señor, grande y abundantemente, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de Lulú, Señor. Que tú siempre pones el deseo en su corazón, Señor, de poder ayudar, Señor, de poder servirle a los demás, Señor. Te pido, Señor, que tú la cuides, Señor, donde quiera que ella ande, Señor, que cuides a sus hijas, Señor, y que tú seas el proveedor de ese hogar, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de Mimi, Señor, y César, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas esa paz en sus corazones, Señor, de que a pesar de que cerraron sus locales, Señor, tú eres el proveedor, Señor, y tú los vas a seguir bendiciendo, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Lori, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando en su vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por nuestra hermana Chayito, Señor. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas, Señor, donde quiera que ella esté, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que se conectaron a esa transmisión, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas ese deseo de buscarte más, Señor, de servirte, Señor.
Te damos gracias, Señor, por tu salvación, Señor. Y hoy recordamos, Señor, que esa tumba está vacía, Señor, de que Cristo vive hoy, de que Dios no está muerto, Señor, a pesar de lo que digan las personas ahí en el mundo, Señor. Sabemos que Cristo vive, Señor, de que Cristo, Señor, regresará por su iglesia, Señor, y vendrá, Señor, y pondrá sus pies sobre esta tierra, Señor, y traerá ira, Señor, a este mundo, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestra salvación, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú nunca nos has dejado, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les damos las gracias por haber estado al pendiente de este servicio, y esperamos que pronto todo vuelva a la normalidad, que podamos venir y congregarnos como familia, y podamos convivir, podamos aprender, y pues esperemos que Dios esté hablando el día de hoy a los corazones de cada uno. Todo lo que está pasando pues es por algo y para algo. Confiamos en la soberanía de Dios y en todo lo que Él hace, en todo lo que Él hará. Les recordamos que si tienen peticiones de oración, mándelas en los mensajes. Les recordamos que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden comunicarse con los pastores, y si tienen alguna necesidad, pues háganosla saber, y seguimos orando los unos por los otros. Cualquier cosa que pues ocupen, manden un mensaje para saber. Y hay que seguir orando los unos por los otros, por las personas que los descansaron, por todo lo que está pasando, los descansaron. Hay que seguir orando y también dándole gracias a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios provee, porque Dios tiene control de todo. Les amamos en el amor del Señor. Les mandamos saludos, pues, mi esposa y yo, que estamos aquí, y es todo. Los esperamos el jueves a las 7 y el domingo a las 10:30. Que el Señor los bendiga. Está muerto, el vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Dios no está muerto.
desciende.